Saludos en esta oportunidad con ustedes, profesor Luis Torres, estudiante del doctorado latinoamericano de Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente. En esta oportunidad trataremos el tema Mito y Significado, obra de Claude Lévi-Strauss. Es de señalar que Lévi-Strauss es el máximo exponente de la corriente estructuralista, que promulga el entendimiento de la totalidad para comprender cada uno de sus elementos constitutivos. En el área de las ciencias humanas, especialmente en el campo de la antropología y la sociología. Mito y Significado ha sido una obra producto de la recopilación de una serie de conferencias pronunciadas por el autor en un margen de 50 años, principalmente en la Universidad de Toronto. El análisis de la presente obra se hará a través del método de análisis del discurso, el cual está comprendido por tres categorías: análisis semántico, análisis sintáctico y análisis pragmático. En el contexto espacial se pueden ubicar dos variables completamente diferenciadas. La primera de ellas es una variable temporal alrededor de 50 años, donde el autor hizo múltiples ponencias y en ningún momento permitió la grabación magnética ni de ningún tipo de sonido con respecto a sus estudios hasta no ver concluida la obra. La segunda variable tiene que ver con un ciclo de 5 conferencias que el autor facilitó a un programa de ideas de la CBC. Estas conferencias fueron tituladas como Mito y Significado, las que a posterior dieron lugar al diseño de la presente obra. En la red pragmática encontramos 5 secciones que se corresponden completamente con aquel ciclo de entrevistas que el autor entregó a al programa televisivo, ¿no? Y ellos se estructuraron de la siguiente manera: A. El encuentro del mito y la ciencia. B. Pensamiento primitivo y mente civilizada. C. Labios partidos y gemelos. Análisis del mito. D. Cuando el mito se convierte en ciencia. Y E. Mito y música. En las consideraciones generales del análisis semántico tenemos que la obra en su conjunto presenta un modelo de representación de tipo dialogado y es un esquema de organización de contenidos de tipo lógicos. En el caso del análisis sintáctico tenemos como consideraciones generales que el lenguaje de la obra es verbal y con una estructura de secciones, carece de un lenguaje icónico, a no presentar imágenes ni demás ilustraciones en el cuerpo del texto. Es de hacer resaltar que el lenguaje de la obra es verbal, aun cuando a posterior la obra fue transcrita, producto de las entrevistas realizadas al autor. Por último, en esta primera fase introductoria presentamos lo que es el esquema del análisis semántico. Análisis semántico que será el cuerpo del discurso del presente trabajo. Entonces tenemos como estructura semántica: A. Incorporación de los sentidos al campo de la ciencia. B. Definición del estructuralismo. C. Análisis del contexto del mito. D. Transformación del mito en la historia. E. Estructura del mito y su comprensión. Iniciamos el análisis del contenido a través del literal A, la incorporación de los sentidos al campo de la ciencia. Bueno, Strauss señala que la ciencia contemporánea está en camino a superar la ruptura de los sentidos en el mundo científico, pues cada vez este tipo de datos, se refiere a los sentidos, se requieren para poder fortalecer la explicación científica como algo que posee un significado. Cuando nos referimos en el concepto que se debe superar la ruptura de los sentidos en el mundo científico, estamos haciendo referencia a lo que el autor señaló como el corte o la separación real entre la ciencia y aquello que podría denominarse como pensamiento mitológico. El autor lo señala que esto tuvo lugar durante los siglos XVII y XVIII, que fue precisamente la época de Bacon, Descartes y Newton. Señala también el autor que esta época es importante para la ciencia, inclusive que fue así como la ciencia encontró o halló sus propias condiciones para autoconstituirse. Para comprender un poco mejor qué es eso que hemos denominado como la incorporación de los sentidos
al campo de la ciencia, tomamos como ejemplo una ilustración propia del autor que señala el mundo de los olores. Estábamos habituados a pensar que se trataba de una cuestión completamente subjetiva y exterior al ámbito de la ciencia. Sin embargo, ahora los químicos están capacitados para afirmar que cada olor y cada sabor tiene una determinada composición química y para explicar por qué creemos subjetivamente que ciertos olores o ciertos sabores poseen algo en común, en tanto a otros los hallamos muy diferentes. Es acá donde el autor señala que la ciencia viene a hacer uso de los sentidos para poder darle, imprimirle significados a la explicación científica. En la segunda sección, definición del estructuralismo, el autor señala solapadamente que el estructuralismo es el mecanismo para abordar el estudio de las relaciones internas del fenómeno, con el propósito de comprender qué tipo de sistema original es el que forma un conjunto. En estos momentos el autor señala claramente que la ciencia contemporánea está pues en condiciones para poder darle explicación y mayor claridad inclusive al pensamiento mitológico, situación que era completamente compleja hace algunos siglos. En el cuerpo del texto de la sección número 2 se puede leer entre líneas lo que el autor pudiese darnos a entender como una pequeña advertencia. Entre palabras menos, palabras más, el autor señala que abordar el estudio científico de las relaciones internas de un fenómeno no implica que el hombre comprende la totalidad del mismo. En este sentido, el mito sí puede brindar esta ilusión al hombre. Me explico, a esta altura de la obra el autor ya empieza entre líneas de definir lo que es un concepto del mito. El mito no es otra cosa que el estudio de una situación dada en su conjunto, en su totalidad, en un sistema cerrado, como lo veremos próximamente. Pero no ocurre así con lo que es la técnica o el enfoque estructuralista de la ciencia, el cual procura el estudio de las relaciones internas de un fenómeno, pero la ciencia o el científico conoce que las respuestas encontradas son respuestas parciales, pues necesariamente la ciencia, aun cuando ha logrado controlar parte de los problemas del mundo y controlar la naturaleza, y eso no requiere mayor explicación por ahora, es completamente insuficiente aún para poder dar respuesta a otra infinidad de problemas que están presentes y que estarán presentes en el futuro inmediato. En la tercera sección de la obra, el autor nos presenta lo que hemos denominado como el análisis del contexto del mito. Para analizar el mito se requiere identificar su origen, contexto y comprender que no son hechos aislados, pero este análisis estará completo cuando determinemos el significado de esos elementos constitutivos. Para la cuarta sección, transformación del mito en la historia, el autor nos señala que es necesario comprender que en el mito siempre vamos a encontrar los mismos elementos mitológicos, combinados de infinitas formas, pero en un sistema cerrado, mientras que para la historia siempre se experimentará bajo una concepción de un sistema abierto. Desde este punto de vista, entonces el mito, siempre sus elementos constitutivos van a estar combinados bajo un sistema cerrado, es decir, no van a recibir influencias del ámbito externo. Generalmente se constituyen bajo el pensamiento y bajo la figura y bajo las mismas preconcepciones que tenga el investigador o la persona que cuenta o recrea el mito. Inclusive sus aspectos culturales siempre van a estar allí. Generalmente este tipo de personas no aceptan otro tipo de opinión en relación a ese hecho. Mientras que en la historia, pues siempre experimenta bajo una concepción de un sistema abierto. Puede ser que el mismo hecho, una vez ubicado sus orígenes, sus conexiones, sus interconexiones, puede dar lugar a lo que son los registros y ya puede empezar la incorporación de nuevos métodos de reflexión y explicación sobre aquel fenómeno que en un principio pudo haberse constituido o estaba constituido como un mito.
Para culminar con esta cuarta sección, hemos pensado en diseñar dos preguntas. La primera, cuando tratamos de hacer ciencia, ¿realmente hacemos algo científico o sencillamente hacemos adaptaciones con nuestra propia estructura mitológica? Dos, ¿será posible transformar un proyecto fundamental en la mitología en un proyecto científico? ¿Por qué? En esta última parte del análisis del texto tenemos el literal E, estructura del mito y su comprensión. Los mitos al inicio representan o se presentan como si fueran dos situaciones completamente distintas, sin relaciones aparentes entre ellos, pero progresivamente se mezclan y se confunden hasta lograr combinarse en una sola situación. Los elementos básicos del mito son solo las palabras. En este sentido, es necesario para su comprensión hacerle un análisis como si se le hiciera una partitura de la música, en el cual no puede comprenderse si se carece de orden y de visión del conjunto de dicha partitura. Asimismo ocurre con los fenómenos mitológicos. Por último, señalamos que la obra de Mito y Significado no es una obra común para comprenderse fácilmente. La intencionalidad del autor es precisamente que el lector comprenda que sin una lectura de la totalidad de la obra y una profunda reflexión y recreación de la misma, no logrará una comprensión de ella. Pero siempre se debe tener presente que por las características descritas, la interpretación que cada individuo le dé a esta obra, pues seguramente conllevará a múltiples estadios, a múltiples escenarios. Pues sencillamente la obra no está estructurada bajo ningún tipo de contenido, ni ningún tipo de contenidos ni programáticos ni pragmáticos. Es así como llegamos a la primera pregunta: ¿qué es el mito? Recordemos que el autor no da definiciones programáticas de ninguno de estos eventos. Sin embargo, en el prólogo ubicamos una definición que dice que el mito es un hecho que no posee origen individual, su producción y transmisión se hallan exigidas y determinadas socialmente, razón por la cual su consecuencia quedará iniciada en la resualización. Dicho de otra manera, el mito no posee autor, pertenece al grupo social que lo relata, no se sujeta a ninguna transcripción y en esencia es una constante transformación, producto de que cada vez que se transmite sufre o muta en relación a sus hechos, a sus eventos. Segunda pregunta: ¿son nuestras apreciaciones personales sin mayores fundamentos y registros posiciones mitológicas? Ciertamente sí lo son. Nuestras posiciones personales que no constituyen fundamentos ni registro y además se encuentran en una posición en un sistema cerrado, el cual no nos aperturamos a la incorporación de métodos o otra técnica para la reflexión, ciertamente son posiciones mitológicas, aunque no se correspondan con el pensamiento mitológico originario. Tercera pregunta: ¿por qué es necesario el orden y la visión de un conjunto del fenómeno? Bueno, ciertamente es el pensamiento estructuralista. Es necesario comprender cuál es el orden que subyace detrás de todo ese posible orden o de todo ese aparente desorden que nosotros observamos, y es importante mantener una visión holística del conjunto para poder comprender cómo incorporar algún tipo de método que nos permitan la explicación del fenómeno. Finalmente tenemos la cuarta pregunta, que dice lo siguiente: si está comprobado que no existe mito sin origen, sin transferencia de información, sin interconexiones, entonces ¿qué lo diferencia de la ciencia? Bueno, precisamente lo diferencia de la ciencia que el mito no permite ninguna incorporación de ningún elemento para la explicación de su fenómeno, mientras que la ciencia sí pertenece a un sistema abierto. Entre otras cosas, el mito se reproduce o siempre está cimentada sobre la palabra, mientras que la ciencia no, ya lo soportan los hechos, los registros, las fundamentaciones, entre otros elementos. Bueno, esto ha sido todo por esta primera entrega. Espero que nos sigamos observando o escuchando a través de este medio.